Bueno, y como decíamos en la parte introductoria, estas noticias continúan lloviendo por todas partes, lloviendo parejo, como dice el querido Jacobo Goldstein. Tenemos con nosotros, vía satélite desde Washington, D.C., a Ileana Ros-Lehtinen, congresista federal republicana por la Florida. Y aquí en nuestros estudios a Marcelino Millares, analista político y opositor, excombatiente de Bahía de Cochinos. Marcelo Llorente, analista político, ex representante estatal. Vámonos inmediatamente con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que nos ha informado una noticia que ha ocurrido al caer la tarde de hoy. Ileana, el gobierno no se cierra. ¿Qué pasó? ¿Qué votación es que ha habido? Bueno, amén y aleluya. Primero, muchísimas gracias a mi gran amigo Oscar Aza y todos los televidentes de nuestra zona de Miami. Pues sí, pensábamos que se iba a cerrar el gobierno porque el presupuesto a las 12 de la noche hoy ya se iba a terminar, pero pudimos tener un acuerdo bipartidista y bicameral. Ya está en el escritorio del presidente, en unos minutos lo va a firmar y el gobierno sigue abierto. Eso quiere decir que eso ayuda a tantas personas, incluyendo veteranos, los retirados, etcétera. Pero, este es el gran pero, solamente es hasta el 11 de diciembre. Así que todo este drama sigue una telenovela. La semana que viene vamos a elegir el nuevo presidente de la Cámara. Tenemos una contienda el jueves y sigue esta telenovela. Se pica y se extiende. Ahora, ¿va a ser McCarthy el líder de la Cámara? Yo creo que sí, aunque mi colega de la Florida, Danny Webster, está aspirando para la voz conservadora, él dice, de McCarthy, pero yo creo que McCarthy tiene el apoyo de una amplia mayoría de los republicanos. Él es una persona pragmática, es conservador también, pero Danny Webster es más del caucus, que no les importa cerrar el gobierno. Él tiene la rama súper conservadora y nosotros estamos en favor de luchar y por los principios nuestros, pero mantener el gobierno abierto. Es muy negativo para los republicanos este concepto que tienen los votantes, que nosotros queremos cerrar siempre el gobierno por cualquier tema. Ahora bien, Ileana, el Washington Post está revelando hoy que altos funcionarios de la administración dijeron a The Washington Post que fueron más directos al describir el mensaje de su presidente en la reunión con el gobernante cubano. Dicen que le dijeron, el presidente dio la bienvenida a los progresos realizados en el establecimiento de las relaciones diplomáticas, pero pidió mayores gestos al gobierno de Raúl Castro. ¿Qué quiso decir el presidente con esto, Ileana? Esos son gestos vacíos, promesas que no tienen realidad, promesas que se van a realizar. Por eso Putin está actuando de la manera que está actuando, porque ven en los Estados Unidos, especialmente el presidente Obama, un líder que no quiere ser líder. Él solamente está empujando o sugiriendo a Raúl Castro, un tirano, asesino, dictador, que haga cambio A, B o C, pero que sigue la dictadura. ¿Qué cambio va a hacer Raúl Castro? Ninguno. Si él le ha ganado en esta contrincante contra Obama, 100%. No ha tenido que hacer ni una concesión y ha recibido relaciones diplomáticas y millones de dólares de los Estados Unidos. Esa es la filosofía de Putin, retar a este presidente porque es tan débil que no hace nada. La llegada de cubanos a los Estados Unidos ha aumentado un 60% en relación con el año pasado. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué? Se explica que ellos no han recibido el memo de Barack Obama diciendo que la vida en Cuba se va a prosperar con estos cambios diplomáticos. No han recibido la noticia de Raúl Castro que un futuro en Cuba es posible. Estos cubanos dicen, en Cuba no hay futuro, y estas promesas vacías de Barack Obama no me ayudan a mi familia. ¿Qué ha cambiado, Oscar Aza, hoy la vida de un cubano comparado a la vida de ese cubano el 17 de diciembre, cuando Barack Obama usó sus palabras para estas promesas vacías? Nada. El pueblo tiene hambre y no tenemos embargo de comida. El pueblo no tiene medicinas y no hay embargo de comida, de medicina. Así que ellos le dicen, bueno, si no he tenido embargo y tengo hambre y no tengo medicinas, ahora me van a prometer más cambios que yo no voy a tener el beneficio. No tienen futuro en Cuba y se lanzan al alto mar
para llegar aquí en este bello país. Finalmente, es muy lamentable, pero esa es la realidad. Finalmente, Ileana, ¿se va a levantar el embargo? ¿Tienen los votos para levantar el embargo o el presidente convertir el embargo en una especie de queso gruyere lleno de huecos con medidas ejecutivas? Así mismo es. Mira, va a la Cámara de Representantes en un discurso a la nación y le dice, vamos a levantar el embargo. Falso. Va a las Naciones Unidas el lunes y dice, vamos a levantar el embargo. Falso. Tenemos los votos, Oscar Asa, para mantener la línea dura, porque los congresistas, los colegas nuestros en la Cámara y en el Senado, saben que estas promesas vacías del presidente Obama y de Raúl Castro son así, vacías. Y la realidad es muy triste para el pueblo cubano, y no importa cuándo Cash se le da a la dictadura, sigue siendo una tiranía. El embargo sigue hasta que no tengamos libertad para los presos políticos, libre expresión de ideas y libres elecciones. Eso bajo los Castros no es posible. Gracias, Ileana Ros-Lehtinen. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Oscar Asa. Gracias. Ileana Ros-Lehtinen. Marcelino, no se va a levantar el embargo según la congresista. Yo creo, tengo mucho respeto para la congresista y admiración y simpatía, pero creo que está completamente equivocada numéricamente. ¿Por qué? Porque ya las encuestas que se han dado en los Estados Unidos arrojan que la población norteamericana, más del 70% está en contra del embargo. Los congresistas, sobre todo republicanos dentro del Congreso y los senadores, están en contra de ese embargo ya hace rato. Esos son los números que hay en este momento. Que pero tienen los votos para levantar el embargo. Claro, si las encuestas dicen que hay una mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado que están en contra de ese embargo, lógicamente que tienen los votos. De lo contrario, fíjate, de lo contrario yo dudo mucho que el gobierno norteamericano, que Barack Obama con tanta certitud haya dicho que se va a levantar. Yo creo, claro, en política todo es posible, pero los números que existen dicen que se va a levantar, número uno. Número dos, cuando ella dice que no ha habido un cambio en Cuba, ella no está reconociendo otros números. En Cuba hay más de 500,000 de personas ya que con el cambio de sistema económico a un cambio de libre empresa, con ese cambio que es la gran concesión que ha hecho el gobierno cubano, con ese cambio 500,000 de personas se han liberado del Estado para sobrevivir, y ese 500,000 de personas, fíjate, ese 500,000 de personas da 250,000 personas más que trabajan para ellos, por lo tanto... ¿Y por qué se siguen yendo la gente de Cuba? Se van porque... Bueno, cifras récord este año. No, 60% tú lo dijiste, pero la razón no es la que dio ella, la razón es porque tienen miedo que se vaya a levantar la ley de los pies secos, pies mojados. Ese es el miedo que tienen. Ya Obama dijo que no, que eso no está negociado. Claro, dijo que no, pero la percepción de la gente es muy importante. Ellos en Cuba tienen miedo de que esa ley se vaya a acabar. Yo creo que la ley tarde o temprano se va a acabar con el restablecimiento de relaciones. Eso lo ve el ciudadano común, y entonces sencillamente se quieren ir, porque en Cuba, en definitiva, en Cuba, sabemos que en Cuba hay un estado de miseria tremendo. La gente no tiene esperanza, y la gran esperanza de la gente joven es irse. Eso lo sabemos, y eso es una desgracia. Marcelo, el tema del embargo y de los votos. La única encuesta que vale la pena es la encuesta de los miembros de la Cámara, o sea, los 435 miembros tienen que votar para levantar ese embargo. La congresista Ileana Ros-Lehtinen ha estado en el Congreso por mucho tiempo, está en el liderazgo de la Cámara de Representantes, y obviamente va a haber un vocero nuevo la semana que viene, pero si ella dice que tienen los votos necesarios para aguantar el embargo, yo la creo, que tienen los votos necesarios para mantenerlo. Sí, lo que pasa, yo estoy hablando no lo que dice ella, yo estoy hablando de lo que dicen las encuestas que han hecho. Se han hecho pero encuestas. el presidente puede además ponerse en las Naciones Unidas a decir que van a levantar el embargo, que va a hacer X cambio, sí. Pero eso están en el poder directamente del Congreso de los Estados Unidos. Pero mi argumento es exclusivamente, no es lo que yo crea, es lo que las encuestas nos están diciendo, no solamente dentro de la Cámara de Representantes, sino en la población norteamericana. Si el Congreso representa al pueblo norteamericano, la conclusión lógica. Pero en una votación para levantar el embargo, una encuesta del pueblo no va a levantar el embargo. Yo sé que no, pero fíjate que yo te digo que la encuesta, hay dos encuestas, la encuesta del público y la encuesta de dentro de la Cámara de Representantes y el Senado. Ahí la mayoría está en contra del embargo. Ahora bien, en el caso de las encuestas, vamos a la política nacional. Ya, eso es otra cosa. Pero en el caso de Cuba, ¿cómo evalúa Marcelino y Marcelo el hecho de que el gobierno cubano haya dicho que no va a mover un milímetro en materia política de su sistema político, y el canciller
sube la parada, como dicen los cubanos, sube la parada pidiendo la devolución de la base de Guantánamo, el levantamiento incondicional del embargo y, entre otras cosas, el cierre de las ayudas a la disidencia y a la oposición en Cuba y el cierre de radio y televisión, Martí. Sí, yo lo evalúo de dos maneras. Primero, déjeme decirte, antes de entrar a responderte a la pregunta directamente, se perdió la gran oportunidad del año en la conferencia de prensa que dio el canciller cubano para que los periodistas le hayan preguntado al canciller cubano cuántos presos políticos hay en Cuba, por qué están arrestando a las damas de blanco. Ni un solo periodista. Pero él dijo, la delegación cubana no permitió más preguntas, pero él dijo que todos esos acusados de opositores y personas que estaban presos era porque eran agentes de un gobierno enemigo. Y que si eso sucedía, palabras textuales, que si eso sucediera en los Estados Unidos, las penas serían mayores. O sea, no aceptó, pero es que son presos políticos. Nada ha cambiado sino en Cuba. agentes de un gobierno extranjero. No, de acuerdo, pero mi punto sencillamente fue que no lo llevaran a una conferencia de prensa como se le debe de haber llevado, decirlo, ¿cuántos presos políticos hay? Independientemente de ese argumento, ¿por qué están arrestando a las damas de blanco? Etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que se le dio carta blanca. Se me dicen, y yo investigué, me dicen que no había un solo periodista de Miami en ese salón de conferencia. Ellos no dejan entrar, no lo permitieron. Claro, Okay. Y lo que está ocurriendo aquí es que los hermanos Castro se están burlando de los Estados Unidos. Hay muchas fotos risas de Castro y de Obama en Nueva York. Y yo creo que eso es una gran decepción para esta comunidad y para la experiencia cubana-americana. Jackie Nespral se lo preguntó a Ricardo Alarcón en Cuba, sí, y él dijo que era falso de que habían presos políticos en Cuba. Ahora, a tu pregunta esencial, yo me desvié porque me llamó la atención y me dolió que la prensa no llevara a la tabla al canciller cuando una oportunidad para hacerlo. Lo que el gobierno cubano y Raúl Castro dijo en las Naciones Unidas, lo dijo en Panamá y lo sigue diciendo, y lo está diciendo más bien para la gente de dentro de Cuba, porque una cosa son las palabras y otra cosa es la conducta. La conducta del gobierno cubano es que ha cambiado su sistema económico, de un sistema económico centralista, y está permitiendo la libre empresa, que es lo que hace que ya haya más de 750.000 cubanos que tengan libertad Pero si ha salido un artículo que todos los grandes negocios pasan a través del suelo de IAESA. No estamos hablando de la mini empresa que existe en Cuba ya, que nunca había existido, y eso es lo que tenemos que ver. Fíjate lo Marcelo que tenemos que ver. Hablar. Pero es que nada ha cambiado, nada, con todo respeto, nada ha cambiado en Cuba. Hemos cambiado las relaciones entre ambos países sin concesiones ningunas. Siguen los presos políticos, y yo creo que es una burla de los hermanos Castro a los Estados Unidos y a la experiencia cubana-americana que sigan haciendo la misma cosa día tras día y se están aprovechando de un sistema nuevo. Sí ha cambiado, y ha cambiado por números, digo nuevamente, 500.000 de cubanos no dependen del Estado, y 250.000 más tampoco dependen del Estado. 750.000, eso es un cambio sustancial cuyas consecuencias pueden ser bien grandes. Gracias, porque ahora nos vamos para otro conflicto tremendo en el que está también Estados Unidos. Rusia entra de lleno al escenario de la guerra contra el terrorismo. La aviación rusa asegura que lanzó bombardeos contra posiciones del Estado Islámico en Siria.